de la inflación. Muy bien, vamos inmediatamente sobre esta noticia a conversar con Jesús Vélez en nuestro bloque NewsGeek. Tenemos ahí el billetito verde que ha cerrado de acuerdo a la plataforma oficial del Banco Central de Reserva. Ojo, siempre vayan a este canal, a esta fuente de información que es segura. A 3 soles con 70 el billetito verde. Pero esto, lo que estamos viendo en pantalla, señores, ha generado preocupación. Incluso aquí colegas en la radio me decían, ¿cómo es posible, Valeria, que el dólar se dispare a 5 soles 20? ¿Qué ha pasado? Esto ocurrió en la mañana el día de hoy, lunes 8 de mayo. Jesús Vélez, editor de tecnología de RPP Noticias, nos va a contar qué es lo que sucedió. Porque esto es falso, ¿eh? Lo que ha pasado ha sido, digamos, un fake. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal, Valeria, amigos de RPP TV? Como bien lo aclaras, esto ha sido básicamente un hipo dentro del comportamiento de Google Finance, que es la herramienta en la que Google trabaja para recopilar información bursátil y de tipo de cambio. De hecho, la curva que vemos allí se registró a primeras horas de la mañana, pero luego se volvió a acentuar. De hecho, si mantenemos también el registro visual de esa curva, a la media hora, Google corrigió el dato y finalmente la curva que llegó hasta 5,20, como vemos en tele, pues volvió a sus cauces normales de 3,70,70, de acuerdo al actual tipo de cambio que vemos ahora en Finance. Ajá. Y lo interesante es cómo Google plantea su responsabilidad en esto. De hecho, cuando entramos a Google Finance, que es la suite en donde Google recopila información de, como te decía, tipo de cambio, tipo de moneda, criptomonedas, condición bursátil, acciones, en fin. Hay una renuncia de responsabilidad en ese gráfico. Hay un acceso directo en donde Google señala de dónde toma la información y sobre todo cómo la trabaja y cuál es el grado de veracidad que deberíamos dedicarle. ¿Qué hace Google en esto? Pues directamente se alimenta de distintos repositorios de noticias en donde se plantean estas curvas. Pero también toma versiones oficiales, hace un juego con el mercado, toma muchas fuentes y las tira en un rápido gráfico para que la gente las pueda tener. Esto hace con todos sus servicios. Básicamente utiliza tecnología de predicción que analiza cierto tipo de fuentes y acomoda en un gran gráfico lo que recoge. Parece que ha habido una mala interpretación en alguna de las fuentes o especulaciones de tipo bursátil y proyección dentro de una o algunas fuentes que Google ha tomado como referencia para empujar el precio de manera súbita. Y lo que dicen ellos es que jamás deberíamos tomar a Google Finance como un asesor financiero fidedigno y verídico. Totalmente. Es lo que están diciendo ellos, no lo estoy diciendo yo. Ajá. Totalmente, y quiero aprovechar este espacio, Jesús, para recomendarle a los televidentes. Google puede equivocarse, como ha ocurrido el día de hoy por la mañana, marcando un tipo de cambio de 5 soles 20 que era pues jalado de los pelos por donde uno lo mire. Entonces, la recomendación aquí en este espacio serio que brinda información económica es pedirle a los televidentes y también oyentes de la plataforma de RPP Noticias que vayan a la fuente oficial. Toda la información usted lo puede encontrar en la plataforma de economía, pero además ingrese a la página del Banco Central de Reserva, bsr.go.pe. Allí usted conoce cómo abre y cómo cierra el dólar el día de hoy versus también el último día del cierre, en este caso el 5 de mayo que fue viernes. Entonces incluso te da la variación por los últimos 12 meses, la variación acumulada del 2023. Entonces creo que es importante tener allí las fuentes claras y dónde acudir. 5 soles 20 pues era una cosa de locos. Jesús, entonces, quienes controlan esta información se equivocaron. ¿Es, digamos, la plataforma o es que de repente hay personas detrás, un poco para que el televidente lo pueda entender, hay personas detrás haciendo el cálculo y tecleando, digamos, la cifra que podemos ver en pantalla? A ver, no es un cambio tan intencional, pero Ajá. parece que al momento del registro de información y levante de información que hace Google, Google lo que hace es un metabuscador. Es decir, que para tú encontrar la información que estás solicitando, junta muchas fuentes y las pone en una sola plataforma. Lo hace con Google News, que es las noticias de Google que tú puedes personalizar a tu gusto en una aplicación directa. Coge un montón de repositorios y ordena cada temática en función de los 5 artículos más leídos o que entregan más información acerca de la data que estás buscando. Y lo mismo hace con Finance. Utiliza diversas fuentes, puede utilizar blogs especializados de economía, puede utilizar páginas web que hacen tipo de cambio. Tiene múltiples fuentes
pero en algún punto, alguna variación porcentual debe haber equivocado la lectura. El problema radica aquí, Valeria, amigos de RPP, en la bola de nieve que se genera. Sí. O sea, hablamos de que Google suele ser el punto de referencia para la gente que se despierta en la mañana por las notificaciones que llegan al teléfono, prenden el fono y de repente ven una curva ascendente muy pronunciada en un momento impredecible. Sí. Y esto puede generar diversas confusiones respecto a la realidad que estamos viendo a nivel político, el tipo de decisión que se podría tomar, los rumores acerca de ciertas situaciones sociales que podrían venir o no. Es decir, confabulamos alrededor de algo que tomamos como cierto debido a la naturaleza de la fuente, porque creemos que Google no nos va a mentir. Sin embargo, aclaramos nuevamente, este es un repositorio que la misma Google establece en sus condiciones de uso de que no puede garantizar exactitud de tipo de cambio que se muestran. Ajá. Recomendamos que confirmen los tipos de cambio vigentes antes de hacer transacciones que puedan verse afectadas por modificaciones en el tipo de cambio. Lo dice Google en su página web. Y atención con eso, muy buena precisión, Jesús. Quiero poner en pantalla, por favor, Amén, nuestro productor de economía, nos va a ayudar con esto. Esto es lo que vemos cuando uno entra a la página web del Banco Central de Reserva, señores. ¿Qué cosa nos muestra allí en pantalla? La cotización del tipo de cambio, ¿no? El sol por cada dólar. La apertura, por ejemplo, de mayo 8, es decir, el día de hoy, la apertura fue de 3 soles con 77. El cierre fue de 3 soles con 78 y te da la comparación, ¿no? De el día actual versus el día anterior, que se toma en cuenta para calcular un poco el tipo de cambio. La variación, te da la variación en porcentaje de los últimos 12 meses, tal como lo habíamos comentado hace instantes, y la variación acumulada del 2023, es decir, lo que va del año. Y lo que va del año nos muestra pues que hay una caída del tipo de cambio de 2.60%. Pero no solamente te explica el dólar, también está el tema del euro, así que toda la información usted la puede encontrar, o ya sea en la página web de Economía para Todos por rpp.pe o en la página oficial del Banco Central de Reserva. Siempre vaya a esta fuente directa y confiable, sobre todo para evitar errores y evitar sobre todo la divulgación de esta información, que es lo que hace más daño. Exacto. Finalmente, Jesús. ¿Es la primera vez que ocurre un error como este, Jesús? De hecho, quería marcar el detalle que poco ha trascendido de que todas las formas de cambio del sol han sufrido modificaciones. Estoy viendo en este momento la variación del yen y tiene la misma curva ascendente en el mismo momento. Ajá. El euro tiene la misma curva respecto al sol. El yuan tiene la misma curva. Parece que ha habido un fallo respecto a la lectura del cambio en soles. Ajá. Así que atentos con eso porque esta variación de la lectura que tiene Google sobre los nuevos soles ha impactado en el tipo de cambio del euro, del dólar, del yen, del yuan, de los pesos colombianos, del chelín keniata, de todo. Por eso mismo hay que tener cuidado en ese punto. Si notan una variación demasiado pronunciada en tipos de cambio sin ningún motivo aparente, esto no lo tomen tan a la ligera. Confirmen la información haciendo búsquedas, como bien señala Valeria, en el portal del Banco Central de Reserva, en rpp.pe o en todo caso en casas de cambio digital que hoy abundan muchísimo. Allí pueden tener un parámetro de variabilidad también, pero sobre todo eviten el pánico financiero. Esto puede provocar fácilmente un pánico financiero en función de quién reciba la data y cómo la entienda y cómo la procese, porque esto pudo haber disparado un montón de alertas respecto a billetes guardados en mano, cuenta corriente, planes para, por ejemplo, viajes y conversión de moneda internacional. Puede generar un caos colectivo. Tranquilidad, análisis y sobre todo ir a la fuente confiable. Ajá. Ahí está. Muy bien, Jesús. Muchísimas gracias por esta información que creo que va a ser bastante útil, sobre todo a aquellas personas que están interesados en comprar dólares o parte de repente de sus ingresos tiene o los guarda en esta divisa, que es un activo incluso refugio. Muchísimas gracias, Jesús Vélez, editor de tecnología de RPP Noticias, por acompañarnos.